Hola a todos y bienvenidos a una nueva inmersión histórica. Hoy nos vamos a adentrar en el origen del Reino de Asturias. Para esta aventura vamos a contar con fragmentos del libro La gran aventura del Reino de Asturias. Así empezó la Reconquista, escrito por José Javier Esparza. Y bueno, los fragmentos que tenemos son de Amazon, Casa del Libro, y de la página web de la editorial. Uf, un material realmente interesante, ¿eh? Para comprender cómo surgió este reino, sobre todo en un contexto tan complejo como el de la península ibérica en el siglo VIII. Sí, imagínense la península ibérica en el siglo XVIII. Gran parte está bajo dominio musulmán, pero en el norte, entre montañas, surge una chispa de resistencia. Y la pregunta que nos guía hoy es cómo este pequeño grupo de rebeldes logró desafiar a un imperio. Y no solo eso, sino establecer un reino independiente que eventualmente daría inicio a la Reconquista. Es una historia, sí, que nos habla de heroísmo, por supuesto, de determinación, pero también de esa capacidad de adaptación y de la importancia de la identidad en momentos de crisis. Absolutamente. Y para comprenderla a fondo, nada mejor que la pluma de José Javier Esparza. No solo es un experto en historia de España, sino que tiene una habilidad especial para narrar los hechos de una forma muy cautivadora. Sí, de hecho es conocido por obras como la trilogía La Reconquista, La Cruzada del Océano o La Historia de la Yihad, que nos ayudan a comprender esa complejidad de la historia española. Exacto. Y en la gran aventura del Reino de Asturias, Esparza nos introduce a personajes increíbles, casi olvidados que fueron claves en esos primeros años del reino. Hablemos de algunos de estos pioneros, ¿te parece? Me parece perfecto. Personajes como Levato y Muniadona, por ejemplo, nos muestran que la resistencia no siempre se basa en la fuerza militar. Eran labradores, colonos, que con sus propias manos, con sus herramientas, fueron recuperando terreno, cultivando la tierra, sentado las bases de un nuevo hogar. Increíble pensar en su valentía. No eran guerreros, pero su trabajo, su tenacidad fueron igual de importantes para la supervivencia del reino. Y luego tenemos a figuras como Beato de Lébana, un monje erudito, que no solo se dedicó a la oración y al estudio, sino que también tomó las armas para defender su tierra y su fe. Beato de Lébana es un personaje fascinante, ¿no? Representa esa fusión entre lo espiritual y lo guerrero que caracterizó a muchos de los líderes de la época. Es muy interesante cómo la fe se convirtió en un motor de resistencia. No era solo una cuestión de territorio, sino también de identidad, de defender sus creencias, su cultura, su forma de vida. Exactamente. Y esa defensa no solo la llevaron a cabo figuras religiosas, sino también nobles guerreros y monjes colonizadores, que poco a poco fueron expandiendo las fronteras del reino. Un esfuerzo conjunto que nos lleva a otra pregunta clave. ¿Cómo este pequeño reino, asediado por enemigos poderosos, logró no solo sobrevivir, sino también convertirse en el punto de partida de la Reconquista? Es una pregunta fundamental, sí. Y la respuesta no es sencilla. La expansión hacia el sur no fue un proceso rápido ni solo militar. Implicó una repoblación gradual, un cambio en la dinámica de poder, la creación de nuevas instituciones. En definitiva, la construcción de una nueva sociedad. Es decir, no se trataba solo de conquistar un territorio, sino de establecer un nuevo orden, una nueva forma de vida. Podemos decir que la Reconquista fue en cierto modo una colonización cristiana de la península. Es una interpretación interesante. Sin duda implicó la expansión de la cultura cristiana, del idioma castellano, de las leyes y costumbres que luego se extenderían por gran parte de la península. Pero es importante recordar que la realidad de la época era mucho más compleja que una simple dicotomía entre cristianos y musulmanes. Había alianzas, intercambios culturales, convivencia en muchos casos. Un tema complejo que sin duda merece una inmersión aparte. Pero volviendo al Reino de Asturias, ¿cómo podemos conectar los eventos de estos primeros siglos con la historia posterior de España? ¿Cuál fue el verdadero impacto de este pequeño reino en la configuración del país? El impacto fue enorme. No solo fue la cuna de la Reconquista, sino que también sentó las bases para la formación de los reinos cristianos del norte. Sus leyes, su cultura, su modelo de organización sirvieron como base para la construcción de lo que luego sería España. Es decir, Asturias no solo fue un punto de resistencia, sino un verdadero crisol donde se forjó una nueva identidad, una nueva forma de entender el poder y la sociedad. Exactamente. Y esa identidad, esa forma de entender el mundo, se proyectó hacia el futuro dejando una huella imborrable en la historia de España. Es realmente fascinante cómo un pequeño grupo de rebeldes en las montañas pudo tener un impacto tan profundo en el curso de la historia. Y ahora, antes de adentrarnos en la siguiente etapa de esta aventura, te invito a hacer una pausa y reflexionar sobre lo que hemos aprendido hasta ahora. ¿Te imaginas en la piel de esos primeros asturianos, luchando por su supervivencia, construyendo un nuevo hogar en un territorio hostil? Intenta visualizarlo, sentirlo, conectar con la emoción de ese momento histórico. Y cuando estés listo, te esperamos en la segunda parte de nuestro viaje, donde exploraremos con más detalle la vida cotidiana en el Reino de Asturias, sus desafíos, sus logros y su legado cultural. Nos esperan historias increíbles. No te lo pierdas.
Retomando nuestro viaje por el reino de Asturias, ahora nos vamos a adentrar en la vida cotidiana, en la vida de este reino. Si tú te imaginas esas montañas escarpadas, ¿no? Esos valles verdes pero con inviernos duros. ¿Cómo crees que era la vida para esos primeros asturianos? Pues no debió ser fácil, ¿verdad? Si ya decíamos que la expansión fue gradual. La vida diaria también debió ser una lucha constante. Totalmente, la agricultura, la base de cualquier sociedad, se enfrentaba a grandes desafíos. El terreno accidentado, los inviernos fríos, la amenaza constante de incursiones. Todo eso dificultaba la producción de alimentos, ¿no? Claro. Imagínate intentar arar un campo en una ladera empinada con las herramientas de la época. Uf, no, y me lo imagino. Debía ser agotador. ¿Y cómo se las arreglaban para sobrevivir con esas condiciones? ¿Desarrollaron técnicas especiales? La necesidad, ya se sabe, agudiza el ingenio. Y los asturianos tuvieron que ser muy ingeniosos para adaptarse a su entorno. Desarrollaron sistemas de regadío para aprovechar al máximo el agua disponible, construyeron terrazas de cultivo en las laderas para ganar terreno cultivable y perfeccionaron las técnicas de almacenamiento para conservar los alimentos durante los largos inviernos. Fascinante, ¿no? Es como si hubieran tenido que exprimir al máximo cada recurso, cada pedacito de tierra. ¿Y qué hay de la ganadería? También tuvo un papel importante en su economía. Por supuesto, la ganadería, especialmente la cría de ganado vacuno y ovino, era fundamental. No solo les proporcionaba alimento, carne y leche, sino también lana para vestirse, cuero para herramientas y otros utensilios, e incluso fuerza de trabajo para arar los campos. Imagínate la importancia de un buey fuerte para un agricultor asturiano. Sin duda, sin duda. Es curioso cómo a veces olvidamos la importancia de esos animales en la historia. No solo eran alimento, eran compañeros de trabajo esenciales. Y hablando de trabajo, ¿hubo algún desarrollo industrial en el reino de Asturias? ¿O la economía se limitaba a la agricultura y ganadería? Si bien la agricultura y la ganadería eran la base, también surgieron pequeñas industrias artesanales. La metalurgia, por ejemplo, era vital para la producción de herramientas y armas. También se desarrolló la cerámica para la elaboración de vasijas y utensilios domésticos. Y la producción textil para la confección de ropa. Es decir, que a pesar de las dificultades, los asturianos fueron capaces de crear una economía diversa, aunque a pequeña escala, ¿no? ¿Y cómo influyó la Iglesia en este desarrollo? En la primera parte mencionábamos su importancia como motor de resistencia, pero ¿tuvo algún impacto en la vida social y económica del reino? La Iglesia, sin duda, fue un actor fundamental en la consolidación del reino, no solo como guía espiritual, sino también como agente de cohesión social. Los monasterios, por ejemplo, no solo eran centros de oración, sino también de cultura y aprendizaje. Preservaban el conocimiento, transmitían la cultura clásica, formaban a las nuevas generaciones. Eran faros en medio de la oscuridad de la época. Es increíble cómo la Iglesia, en un contexto tan difícil, pudo mantener viva la llama del conocimiento y cómo se reflejaba esa influencia en la vida cotidiana de la gente. La Iglesia marcaba el ritmo de la vida diaria. Las festividades religiosas, los rituales, las normas morales, todo eso impregnaba la vida de las personas. La Iglesia también ofrecía asistencia a los necesitados, educación a los niños y un sentido de comunidad en un mundo lleno de incertidumbre. Es decir, la Iglesia no solo era una institución religiosa, sino una red de apoyo social, un centro cultural, un elemento clave en la construcción de la identidad asturiana. Exactamente. Y esa identidad forjada en la resistencia, en la lucha por la supervivencia, en la fe, se fue transmitiendo de generación en generación, sentando las bases para el futuro del reino. Y hablando del futuro, ¿qué papel jugó la monarquía en la consolidación del reino de Asturias? Hubo reyes que destacaron por su liderazgo en esta etapa. Por supuesto, figuras como Alfonso II, por ejemplo, fueron claves en la consolidación del reino. Alfonso II no solo se centró en la defensa, sino que también impulsó la expansión territorial, la construcción de nuevas infraestructuras y el fortalecimiento de las instituciones. Bajo su reinado, Asturias dio un salto cualitativo. Es decir, Alfonso II no solo fue un guerrero, sino también un constructor, un líder que supo sentar las bases para el desarrollo futuro del reino. Y me imagino que su legado se extendió a sus sucesores, ¿no? Sin duda, reyes como Alfonso III continuaron la labor de Alfonso Sasotó, consolidando el poder real, expandiendo sus fronteras y promoviendo la cultura y el arte. Alfonso III, de hecho, es considerado el último rey de Asturias y el primero del Reino de León, marcando así el inicio de una nueva era en la historia de la península ibérica. Es increíble cómo, a pesar de las dificultades, el reino de Asturias no solo sobrevivió, sino que prosperó, sentando las bases para la formación de nuevos reinos y la configuración de la España que conocemos hoy. Es una historia que nos habla de resiliencia, de adaptación, de la capacidad del ser humano para superar la adversidad y construir un futuro mejor. Y ahora, antes de adentrarnos en la última etapa de nuestro viaje, te invitamos a hacer una pausa y reflexionar sobre la vida cotidiana en el reino de Asturias. Imagina la dureza del trabajo en el campo, la amenaza constante de los enemigos,
pero también la fuerza de la comunidad, la fe como motor de resistencia, el ingenio para superar los desafíos. ¿Qué te llama más la atención de esta época? ¿Qué preguntas te surgen al imaginar la vida de sus primeros asturianos? Piénsalo un momento y cuando estés listo, te esperamos en la tercera parte de nuestro Deep Dive, donde exploraremos el legado del Reino de Asturias y su impacto en la historia de España. Y llegamos a la parte final de nuestra inmersión en el Reino de Asturias. Tras explorar sus orígenes, su lucha por la supervivencia, la vida cotidiana de sus habitantes, nos queda una pregunta clave. ¿Cuál fue su legado? ¿Cómo este pequeño reino, nacido en la resistencia, impactó el curso de la historia de España? Es la pregunta de millón. Después de todo lo que hemos visto, ¿no? Desde los pioneros hasta la consolidación del poder real. ¿Qué huellas dejó Asturias en la configuración de la España que conocemos? Las huellas son profundas, imborrables. Primero hay que recordar que Asturias fue la cuna de la Reconquista. Desde esas montañas se inició un proceso que transformaría la península ibérica durante siglos. Y no solo fue un proceso militar, como a veces se simplifica, sino un proceso de transformación social, cultural, económica. Como si se plantara una semilla en Asturias y de ahí creciera un nuevo árbol. Un árbol con raíces profundas en la tradición cristiana, pero también en la lucha por la libertad y la identidad. Exacto. Asturias fue un crisol donde se forjó una nueva sociedad, una nueva identidad. Se recuperaron tierras, se fundaron ciudades, se repoblaron territorios y con ello se fue extendiendo la cultura cristiana, el idioma castellano, las leyes y costumbres que darían forma a la España medieval. Es fascinante cómo este pequeño reino, en un rincón de la península, pudo tener un impacto tan amplio. Podríamos decir que Asturias sentó las bases para el surgimiento de los reinos cristianos del norte. Sin duda, Asturias fue el modelo, la inspiración. Su resistencia, su organización, su capacidad de expansión sirvieron de ejemplo para los demás reinos que luchaban contra el dominio musulmán. Asturias demostró que era posible resistir, que era posible construir un futuro diferente. Y esa resistencia, esa lucha por la identidad, ¿cómo se reflejó en el arte y la arquitectura de la época? Hay algo que caracteriza al arte asturiano. El arte asturiano es único. Es una fusión de influencias romanas, visigodas, prerrománicas, que dan como resultado un estilo propio, reconocible en iglesias, monasterios, palacios. Se le conoce como arte prerrománico asturiano y es una joya del patrimonio histórico español. Cuando hablamos de arte prerrománico, ¿a qué nos referimos exactamente? ¿Qué lo hace especial? El arte prerrománico se refiere a las expresiones artísticas, que se desarrollaron en Europa antes del estilo románico que se impuso en el siglo XXI. El prerrománico asturiano se caracteriza por la sobriedad de sus construcciones, la utilización de la piedra como material principal y la presencia de elementos decorativos, geométricos y vegetales. Es un arte austero pero a la vez bello, que refleja la fuerza y la espiritualidad de la época. Entiendo, es como si el arte reflejara la propia esencia del reino de Asturias. Fuerte, resistente, pero con una belleza interior que se revela al observarlo con detenimiento. ¿Y qué ejemplos podemos mencionar de este arte? ¿Hay algún monumento que sea imprescindible visitar? Si tienes la oportunidad de visitar Asturias, te recomiendo que no te pierdas la iglesia de Santa María del Naranco, cerca de Oviedo. Es una joya del arte prerrománico asturiano, con una arquitectura impresionante y una historia fascinante. También te recomiendo San Miguel de Lillo, otra iglesia cercana, que aunque está en ruinas, conserva parte de su esplendor original. Apuntados quedan. Y hablando de historia, ¿qué fuentes tenemos para conocer la historia del Reino de Asturias? Se conservan documentos de la época. Además de los restos arqueológicos y artísticos, contamos con crónicas escritas en la época, como la Crónica de Alfonso III, que nos narra los hechos más importantes del reino. También se conservan tratados teológicos, documentos legales, cartas, todo un tesoro para los historiadores, que nos permite reconstruir el pasado y comprender mejor la mentalidad de la época. Es como si tuviéramos la posibilidad de viajar en el tiempo y escuchar las voces de aquellos que vivieron en el Reino de Asturias, sus miedos, sus esperanzas, sus sueños. Todo queda plasmado en esos documentos. Y para terminar, me gustaría volver a la pregunta inicial. ¿Cuál fue el verdadero legado del Reino de Asturias? ¿Cómo lo resumirías? El Reino de Asturias no solo fue un reino guerrero, sino también un reino constructor. Sentó las bases para el desarrollo cultural, artístico y literario de la España que vendría después. Fue la cuna de la Reconquista, el modelo para los reinos cristianos del norte. Y un crisol donde se forjó una nueva identidad, una nueva forma de entender el poder y la sociedad. A pesar de su pequeño tamaño y su ubicación periférica, Asturias jugó un papel fundamental en la historia de la península ibérica y de Europa. Es realmente inspirador pensar cómo un pequeño grupo de personas, en un lugar apartado del mundo, pudo tener un impacto tan profundo en el curso de la historia. Su resistencia, su tenacidad, su capacidad de innovación nos recuerdan que incluso en los momentos más difíciles es posible construir un futuro mejor. Y para quienes quieran profundizar en este fascinante periodo de la historia, les recomendamos que no se pierdan el audiolibro de La Gran Aventura del Reino de Asturias, de José Javier Esparza,
Pueden encontrarlo en el enlace de abajo y escucharlo gratis con una prueba de Audible. Una oportunidad única para sumergirse en el mundo de la Reconquista y descubrir todos sus secretos. Esperamos que hayan disfrutado de esta inmersión en la historia del Reino de Asturias. Hasta la próxima.